Hola, mi nombre es Fabián Cetina, soy ingeniero de desarrollo para el área de consultoría de ESRI Colombia y el día de hoy voy a estarlos acompañando en nuestra sesión llamada COVID-19, tomando decisiones inteligentes basadas en la riqueza de sus datos. Quisiera preguntarles si ustedes consideran que estamos preparados para una nueva pandemia. Si al ser un tomador de decisiones podemos contar con la información, los modelos y todo lo que se requiere para formular políticas públicas que me ayuden a tomar mejores decisiones al momento de tener que afrontar este tipo de situaciones. Como si no fuera suficiente lidiar contra el coronavirus, ahora científicos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en China identificaron lo que podría tratarse de un nuevo virus derivado de los cerdos. Este nuevo virus contiene una cepa aviar que rápidamente ha logrado mutar, transformándose en un virus capaz de transmitirse a humanos. Según un estudio realizado entre los años 2011 y 2018, se identificó este virus en la sangre de los trabajadores de granjas porcinas en China. El temor de los científicos y médicos chinos es que este virus con potencial pandémico pueda mutar y desatar una nueva pandemia. Se espera con esto que las autoridades chinas puedan vigilar la crianza de poblaciones animales y hacer un control sanitario riguroso, ya que si hay algo que nos ha demostrado la historia es que las pandemias más mortales fueron propagadas por animales. Bueno, como ustedes pudieron evidenciar, en el futuro inmediato vamos probablemente a tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones como son las enfermedades derivadas por la intervención del humano en el entorno animal. Bajo este contexto, quisiera brindarles algo de nuestra agenda. Primero, como revisábamos, habría una pregunta inicial para determinar cómo estaríamos nosotros en el contexto de una nueva pandemia. Vamos a revisar también cuál sería la ciencia de datos espacial y cómo vamos a utilizar estas herramientas para realizar colaboración con los diferentes miembros de nuestra organización y revisaremos cómo son estos flujos de trabajo dentro de Archis. Quisiera que arrancáramos revisando entonces nuestra primera demostración sobre ciencia de datos espacial y colaboración. Para esto vamos a acceder a nuestra fuente de datos. En este caso vamos a tener información de COVID dentro del portal de datos.gov.co. Esta información ustedes la van a poder acceder de manera pública y aquí viene algo bien interesante y bien importante. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener más de 6 millones de registros dentro de nuestro dataset, lo cual mediante herramientas tradicionales va a ser un poco difícil de realizar dicho análisis. ¿Qué ventajas voy a tener acá? Voy a poder acceder con este parámetro de acceso a la información. Con este parámetro de acceso voy a poderme conectar, mapear los datos y empezar a hacer todo el proceso que vamos a ver durante nuestra sesión. Entonces la primera parte como tomadores de decisiones sería poder tener la fuente de datos con la cual vamos a trabajar. Ya tenemos nuestro dataset, la idea es que exploremos cuáles son los campos con los cuales vamos a poder empezar a trabajar, hacer depuración y vamos a poder empezar a plantear nuestro flujo de ciencia de datos. Tenemos en este caso un primer campo que es la fecha del reporte, un ID del caso, tenemos también una fecha de notificación, los departamentos con sus correspondientes nombres y código DANE, también tenemos el sexo, la fuente del tipo de contagio, la ubicación, el estado, una información relacionada a si la persona que reporta el contagio está dentro del país o salió del país, cuándo fue la fecha de inicio de los síntomas,
si en este caso hubo un deceso, la fecha de la muerte, la fecha de recuperación, el tipo de recuperación y otra información también interesante. En este contexto, entonces, vamos nuevamente a revisar cuáles serían los flujos de trabajo que tendríamos dentro de la ciencia de datos espacial para poder empezar a construir información valiosa. Primero vamos a realizar un proceso de ingeniería de datos donde vamos a poder utilizar herramientas nativas de ArcGIS como herramientas externas y de libre acceso, tales como pandas o librerías de Machine Learning, dependiendo, pero para el caso de ingeniería de datos, básicamente en nuestra demostración vamos a utilizar pandas. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la plataforma ArcGIS, con el componente de ArcGIS Pro, ahora tenemos una forma de plantear flujos de trabajo dentro de notebooks. Aquellos que no estén familiarizados con los notebooks, son herramientas que me van a permitir resumir código, gráficos y flujos de trabajo junto con documentación o información de contexto que me va a permitir analizar todo lo que yo estoy manipulando. Para este caso, primero vamos a conectarnos en la preparación de los datos y la ingeniería de datos al repositorio de datos que estábamos revisando. En este caso, creamos un data frame de pandas. Una vez tengo el data frame, hicimos un filtro por toda la información que tenemos del año 2020 por departamento y vamos a obtener el total de los casos. Aquí podemos ver, al conectarnos a nuestra fuente de información y agregar el campo resumido, cuál sería el total de casos por departamento. Ustedes en este momento ya pueden empezar a manipular el data frame para hacer resumen de la información, construir modelos o construir gráficos. Inicialmente vamos a hacer una construcción de gráficos que sería una visualización de datos. Esa visualización y exploración de datos sería nuestro segundo paso dentro del flujo de análisis que estamos planteando como tomadores de decisiones. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a construir inicialmente un gráfico por departamento que me va a indicar el total de casos que tengo reportados. Entonces en este gráfico vamos a poder evidenciar el reporte diario, pero no tengo como un contexto general que me permita, digamos, llevarme una mejor impresión de los datos. Es un buen primer intento, pero quisiera hacer un gráfico un poco más grande, mejor organizado y que me permita empezar a identificar patrones sobre la información. Aquí lo que hicimos fue al dataset que ya hemos accedido y que hemos mapeado con pandas, construimos un chart de RPG donde estoy resumiendo y organizando de mayor a menor el contagio por departamentos de acuerdo al filtro de fechas que hemos aplicado. Ahora, también podría yo empezar a resumir esta información por días. ¿Qué días fueron los que, de acuerdo a los reportes, yo tuve mayores casos o incidencias de COVID? Aquí inicialmente tenemos nuestro gráfico de barras, similar al anterior, pues en este caso resumido por fechas, por días, pero también no podría tener una conclusión, digamos, inicial acerca de dónde hubo mayores incidencias o reportes. Para esto, ahora contamos con herramientas que nos permiten tener, por ejemplo, una tabla de calor tipo calendario, que sería este gráfico que tenemos acá, donde voy a poder tener los días del mes, los meses y un
cuadro que me indicaría en qué fecha se podría resumir la mayoría de la información reportada. De acuerdo a la información suministrada por la fuente, encontraríamos que hubo un mayor reporte hacia los finales de mes. Podría deberse a alguna situación, tal vez de tipo administrativo, que está haciendo que los reportes se ubiquen más sobre el final de mes. Ahora, ya revisamos estos datos agregados para todo el país, pero también me interesaría poder revisar unos gráficos de líneas para hacer una comparación entre diferentes departamentos. Para este caso, hemos resumido también nuestra información por días y por departamentos, donde podríamos ver acá la incidencia de la cantidad de casos por fecha. Pero nuevamente, aquí también tengo un panorama muy general. Podría decir que en las fechas de agosto tal vez hay alrededor de 50, 70 casos de reporte, pero tampoco tengo una información pues mejor resumida o detallada. Para este caso entonces ahora vamos a resumir dicha información con un gráfico que aquí se puede llamar como tramas de espagueti, una combinación junto con la tabla de calor que revisábamos al principio. Y aquí este gráfico sí ya es algo más contundente y me permite identificar por departamento, por fecha, de acuerdo al filtro que aplicamos, cuál sería ese número de casos, y estos diagramas aquí con barras que ya son un poco más explícitos. Entonces, en este momento ya hemos explorado diferentes gráficos construidos mediante Arpegé que me van a permitir identificar patrones dentro de la información que tenemos. Recordemos que eran más o menos 6 millones de datos de diferentes departamentos de todo el país, y que ahora ya podemos tener una información más detallada, más plana, que me va a permitir empezar a visualizar cuál es el camino, cuáles son las políticas que debería yo empezar a formular. En este caso, como les indicaba, con este gráfico usted se da cuenta que la comparación es más fácil para reportes diarios entre los diferentes departamentos, porque cada uno se muestra como una fila separada. Bueno, hasta el momento ha sido interesante lo que hemos revisado, pero no tenemos aún algo de contexto espacial, ¿cierto? Ya venimos aquí a la parte de análisis espacial, donde deberíamos empezar a construir mapas, modelos que me permitan sacar el valor agregado de esta información y poder empezar a construir modelos que resuman datos y me permitan, como tomador de decisiones, implementar alguna política pública. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar a ArcGIS Online, vamos a acceder a una información que ya teníamos previamente cargada, vamos a consumir información de Living Atlas of the World, donde tenemos los polígonos de municipios y departamentos, y lo que vamos a hacer es unir toda la información que tenemos resumida de nuestro dataset de 6 millones de registros contra la información geográfica para construir un mapa que me permita identificar visualmente cuáles son los departamentos donde se han realizado la mayor cantidad de reportes, de acuerdo al filtro que aplicamos. Entonces, en este caso, yo accedí aquí a la información, me conecté al servicio, tengo un webmap donde cargué previamente el layer resultante de la unión de la información geográfica con el dataset, pero si ustedes se dan cuenta, aquí pues no tengo mayor información, simplemente veo una capa que me está mostrando la información, en este caso para el departamento de Casanare, los casos confirmados y otro tipo de información que no vamos a analizar en este momento, pero no puedo concluir algo adicional.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar unos filtros de color que me van a permitir identificar, ahora sí, cuál es visualmente el departamento más afectado o los departamentos más afectados de acuerdo a esta rampa de color, donde ustedes inicialmente el color más claro es menor intensidad, el color más oscuro es mayor intensidad. Si yo vengo, por ejemplo, acá y hago una comparación entre el departamento de Vichada, voy a ver que los casos confirmados son 3.435. Tiene una intensidad más clara en el mapa, pero si yo vengo, por ejemplo, al departamento del Meta, voy a tener que tengo 106.334 casos confirmados. Si nos paramos un poco en este punto, al principio teníamos 6 millones de registros donde no podíamos evidenciar algún patrón o algo que me determinara cuál era esa información que me va a permitir concluir a dónde debo apuntar mis políticas sobre el control de la pandemia. Vemos también que el departamento de Antioquia es aquel que tiene una mayor incidencia de reportes. Casi 1 millón de casos confirmados. Y ya esto me da un panorama inicial de qué podría yo empezar a hacer para determinar, por ejemplo, posibles asignaciones de vacunas, hospitales provisionales, si tomo medidas de algún tipo de centro educativo que esté cerca, que yo deba, por ejemplo, determinar si voy a aplicar algún tipo de restricciones en cuanto a movilidad, usos del tapabocas y demás. Ya empiezo a tener ese contexto que al inicio no me era evidente con la información cruda. Volviendo nuevamente a nuestros flujos de trabajo, vamos a revisar cuál sería ese modelamiento y scripting después de hacer análisis espacial. Para este caso nosotros no aplicamos ningún modelo predictivo de Machine Learning o de análisis y Big Data. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un análisis de hotspot o puntos calientes que lo que van a hacer es permitirme identificar conglomerados de acuerdo al reporte de la ubicación donde hubo mayor incidencia de casos. Acabamos de ver los departamentos con mayor afectación, pero ahora vamos a empezar a ver clústeres pequeños donde por ciertas zonas se reportó una mayor cantidad de casos. Para esta parte de la demostración, entonces ya tenemos nosotros construido un mapa que me está agrupando por ciertas zonas espaciales la información de dónde hubo mayor concentración de reportes de casos confirmados. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya el panorama nos cambia porque ya vemos que hacia Bogotá vamos a tener en ciertos polígonos una mayor agrupación de casos. Recordar que Bogotá es una de las ciudades con mayor densidad poblacional y que también tiene 8 millones de habitantes. Entonces, puede ser que el contexto de análisis es diferente al que teníamos inicialmente. Ya no estamos analizando una región entera, sino estamos analizando pequeños grupos segmentados para ver en dónde podemos encontrar mayor afectación. Si nosotros ya tenemos este contexto, pues podemos empezar a tomar mejores decisiones sobre nuestro territorio. Quisiera en este punto, entonces, que revisáramos alguna conclusión rápida sobre este pequeño análisis que realizamos dentro de nuestra demostración. ArcGIS y ArcGIS Notebooks le van a permitir a usted explorar visualmente los patrones que se encuentran en los datos con solo unas pocas líneas de código. Usted va a poder profundizar en diferentes tipos de gráficos profesionales utilizando componentes de ArcGIS. Va a tener usted toda la documentación para revisar los tipos de datos y gráficos admitidos
Y tenga en cuenta que si usted desea crear un gráfico como estos que estábamos visualizando al inicio, lo puede hacer directamente desde la interfaz de ArcGIS Pro. Con unas pocas líneas de código, igual como ustedes vieron en el desarrollo de nuestra demostración, usted puede conectarse a los datos y empezar a hacer todo tipo de análisis. Esperamos que usted aproveche estas herramientas de ArcGIS Charts, de Notebooks, y que su próximo proyecto de automatización en ciencia de datos espaciales le permita compartir adicionalmente esta información con los diferentes miembros de su organización. La idea al final es que usted esta información como analista GIS o como tomador de decisiones que planteamos ese escenario al inicio de nuestra sesión, pues pueda compartir esos resultados y empezar a construir decisiones basados en datos. Si usted quiere acceder a la información de la demostración, lo invito a que revise este código QR, donde usted va a poder descargar el notebook con el cual yo construí la demostración que estábamos revisando. Quisiera adicionalmente mostrarles el portal de datos de Esri Colombia, donde usted va a poder acceder a la información que yo utilicé en la demo, otra información de referencia que le va a ser útil dentro de sus análisis. Para este caso, el portal de datosabiertos.esri.co tiene diferentes categorías. En este caso ya también hay unos productos de análisis de COVID-19 dentro de la plataforma. Va a tener usted información del censo, comercio, educación, gobierno y elecciones, límites administrativos, que en este caso fue la capa que yo utilicé para resumir y combinarla con la información base de nuestro dataset de datos gov.co y muchos más. Entonces ya podríamos decir en este punto, a la pregunta inicial de si estamos preparados o no para una nueva pandemia, podríamos decir que en términos de datos y de fuentes de datos contamos con dichas fuentes, y en términos de herramientas tecnológicas y herramientas que nos brinden un contexto de información espacial, también tenemos ArcGIS Pro con las diferentes herramientas que revisamos. Y quisiera invitarlos entonces a que hiciéramos un resumen nuevamente de nuestro flujo de trabajo. Si usted es alguien encargado de tomar decisiones o un analista GIS, es importante que recuerde que primero hay un proceso de ingeniería de datos donde usted se va a conectar a la información, va a hacer depuración, va a revisar si necesita agregar nuevos campos en su dataset. Luego viene una parte de visualización y exploración, donde usted puede utilizar los gráficos que teníamos allí incluidos, puede crear mapas que le van a dar un contexto espacial y va a enriquecer aún más su información. Va a poder empezar a hacer análisis espacial, como el análisis de hotspot, donde identificábamos las regiones donde había mayor concentración de reportes de casos diarios. Y si usted quiere y su problema lo necesita, pues va a poder también empezar a utilizar herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, y también va a poderse conectar a datasets de grandes volúmenes de datos, como lo veíamos en nuestra demostración. Finalmente, pues el modelamiento y el scripting, la sugerencia es que ustedes lo hagan a través de ArcGIS Notebooks para que puedan centralizar allí toda la información. Y por último, que ustedes compartan los análisis y resultados con los diferentes miembros de su organización. Nuevamente recordarles que aquí va a poder usted integrar todo el ecosistema de ArcGIS, no solamente a partir de ArcGIS y las diferentes librerías para construir gráficos, sino que usted va a poder utilizar Pandas y otros paquetes como Keras o TensorFlow para modelamiento de Machine Learning que le pueden ser útiles dentro de sus análisis. Muchas gracias por su atención y lo invito a calificar esta charla en este link.